Rosalinda González Valencia permanecerá en la cárcel. Le fue negado un amparo para continuar su proceso en prisión domiciliaria, relacionado sobre todo con las acusaciones de lavado de dinero. Ya en una ocasión anterior había recibido esta oportunidad y no cumplió con las normas impuestas, por lo cual seguirá detenida. Y Rosalinda, a quien apodan la jefa, no es solo la esposa de Nemesio Ceguera, el Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, es también quien operaba con sus hermanos apodados los Queenies las redes de lavado de dinero de esa organización criminal, fuertemente deteriorada por la detención en distintos momentos de buena parte de la estructura familiar en la que se asienta el verdadero poder, o se asentaba el verdadero poder del cártel Jalisco Nueva Generación. La esposa de Nemesio Ceguera Cervantes, el Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, seguirá interna en el penal femenil de Morelos. Un tribunal resolvió que la prisión preventiva justificada contra Rosalinda N., conocida como la jefa, está legalmente acreditada y no viola sus derechos fundamentales. Rosalinda fue detenida en noviembre del año pasado. Rosalinda González Valencia, del hecho que la ley señala como delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer el delito de operaciones con recursos de asistencia ilícita, se ordena una orden de aprehensión. ¿Ya? ¿Pero cómo? Sale. Una orden de aprehensión. Autorizada por... Dale sus pertenencias. Llaves de su carro, si es que traen. ¿Y a dónde lo llevan? A la PGR. El tercer tribunal colegiado en materias penal y administrativa en Cuernavaca, Morelos, negó el amparo a la esposa del Mencho, por lo que no llevará su proceso en libertad provisional por lavado de dinero. Los magistrados confirmaron el fallo dictado el 25 de febrero al considerar que si bien el delito no prevé la prisión en automático, la medida cautelar impuesta a la hermana de Abigail González Valencia, el Queenie, no viola su derecho a la presunción de inocencia. Rosalinda fue capturada por primera vez el 26 de mayo de 2018. Días después fue vinculada a proceso y le impusieron la prisión preventiva justificada como parte de una investigación de una red de empresas y personas que entre el 2015 y 2016 habrían lavado más de 1.100 millones de pesos. En septiembre de 2018 le concedieron la libertad provisional con la condición de presentarse cada jueves a firmar al Centro de Justicia en Cuernavaca y no salir del país. No obstante, no atendió 2 citatorios para presentarse y por ello se ordenó su reaprehensión. Rosalinda se hacía pasar como empresaria, pero en realidad era quien manejaba las finanzas del cártel Jalisco Nueva Generación. Junto con sus hermanos González Valencia, conformaron una unidad familiar dedicada al narcotráfico desde los años 90. El vínculo entre la gente de Nemesio Ceguera Cervantes y los Queenies se remonta a los 80, cuando el Mencho se casó con Rosalinda y procrearon 3 hijos, Rubén, Joana y Laisha Oceguera González, los 3 con participación en el grupo criminal. Rubén, alias el Menchito, fue detenido el 4 de diciembre de 2017. A Jessica Joana la capturaron el 26 de febrero en Washington, D.C., cuando se presentó a la audiencia que se seguía contra su hermano. La hija más joven es Laisha Michelle, quien junto con su novio Cristian Fernando Gutiérrez fueron acusados de ser los autores intelectuales del secuestro de 2 elementos de la Marina en Zapopan, Jalisco, luego de la captura de Rosalinda. Especialistas señalan que en la fortaleza de un cártel familiar también reside su debilidad. Según fuentes de inteligencia, el poderío de Oceguera Cervantes se debilita constantemente, ya que la detención de sus familiares lo afecta operativamente. En el caso de los Queenies, brazo financiero del cártel Jalisco, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó en 2015 a 21 integrantes de ambos grupos y 22 empresas, en la llamada lista Clinton por sus vínculos con el narcotráfico. Los Queenies son sobrinos de Armando Valencia Cornelio, el Maradona, líder del cártel del Milenio, hasta que fueron desplazados por la familia michoacana. La alianza de sangre entre los Queenies y el cártel Jalisco Nueva Generación no ha sido suficiente para evitar las detenciones de los integrantes de la familia, quienes ahora enfrentan los desencuentros al interior del cártel por el deteriorado estado de salud del Mencho. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca.
Y bueno, como decíamos en este reportaje, el Cártel Jalisco Nueva Generación tiene una estructura diferente que otras organizaciones. Su cúpula del poder, vamos a llamarlo así, el centro de toma de decisiones, no sabemos en qué medida puede seguir siéndolo ahora, una cúpula familiar de gente con estrechos lazos familiares. Después ese cártel se expandió trabajando con una suerte de franquicias con cárteles locales que iban cooptando, ya sea por acuerdos económicos o por presión o por la violencia, y así se lograron extender muy rápido. Fue un esquema muy parecido al que tuvieron en su momento los Zetas, hasta que esa organización quedó prácticamente desmembrada. Lo que está ocurriendo ahora, lo que viene ocurriendo y se ratifica con el mantener a Rosalinda González Valencia en prisión, es que esa cúpula no puede seguir funcionando de la misma manera, no puede seguir funcionando exclusivamente con una estructura familiar. Estos son los personajes, están el Mencho, Rosalinda, su esposa, son sus hijos, como decíamos en este reportaje, el Menchito Rubén, que está preso en Estados Unidos, Jessica Joana, que también está presa en Estados Unidos, su esposo es Julio Alberto Castillo, es un personaje importante en el cártel, Laisha Michelle Oseguera, Cristian Fernando Gutiérrez, son parejas, y Carlos Valencia es uno de los hijos de Rosalinda Valencia y es uno de los del R3 de lo que aspira al control del cártel, a la sucesión del Mencho, porque el propio Mencho se aseguran las áreas de inteligencia que está gravemente enfermo. Esta es una parte de la estructura familiar, la más cercana a Nemesio y a Rosalinda. Hay otra estructura familiar que es muy importante, la de los Queenies. Para Estados Unidos los Queenies han sido central porque son la principal estructura de lavado de dinero. La boda del Mencho con Rosalinda fue la que unió a lo que era el cártel del Milenio con este grupo llamado los Queenies, y lo que terminó dando origen al cártel Jalisco Nueva Generación. La mayoría de los hermanos, son 18 hermanos, Los González Valencia son 18 hermanos. La mayoría, los principales operadores están detenidos, algunos en Estados Unidos, otros en México, pero están detenidos y tienen un margen de operación muy pequeño. Pero sigue habiendo muchos otros miembros de la familia que están en libertad, usted los ve aquí, son muchos, están en libertad y siguen teniendo capacidad de operación. Pero los Queenies son realmente los cerebros financieros que giran en torno a esta organización criminal. Es difícil combatir al cártel Jalisco Nueva Generación precisamente por esa estructura. Se está golpeando o se trata de golpear, o quién sabe hasta dónde se llega a golpear, a la cabeza del cártel, a la estructura familiar desde muchos años atrás, no desde ahora. Pero ese crecimiento que han tenido con esta suerte de franquicias los hace ver muy extendidos, muy poderosos. Como decíamos también en el reportaje, esa es su fortaleza y es paradójicamente también, Viviana, su debilidad. Sin duda, y mientras tanto continúan desde hace días los enfrentamientos en Zapopan. Ahora han aparecido más personas asesinadas en ese municipio conurbado a Guadalajara. Así comenzaron las personas a desalojar el palenque en el Auditorio Benito Juárez en Zapopan, Jalisco. Un grupo de hombres comenzó a realizar disparos. Ocurrió cerca de las 11:30 de la noche de este martes, en el marco de las fiestas de octubre, una de las celebraciones más representativas en el estado de Jalisco. Se trató de una riña que comenzó en medio de una pelea de gallos. De acuerdo con el reporte, fueron cerca de 10 detonaciones de arma de fuego. Las víctimas, 2 hombres, uno de 19 años, quien murió en el lugar, tenía 7 impactos de arma de fuego.
El otro, de 37 años, murió durante la madrugada cuando recibía atención médica en el antiguo Hospital Civil de Guadalajara. Tenía 3 heridas de bala. Hasta el momento no hay detenidos. El auditorio permanece cerrado y se reforzará la presencia tanto de la Guardia Nacional como de la Policía Estatal en la zona. Mientras que en la carretera Nextipac, ahí mismo en Zapopan, sujetos armados dispararon contra una camioneta en movimiento. El hombre que conducía el auto fue asesinado. A una unidad le informan al paso de escuchar disparos. La unidad llega a los cruces que le mencionan y encuentra a una persona dentro de un vehículo del sexo masculino. De momento no lo tenemos identificado. Llega la ambulancia, pero ya no tiene signos vitales. Dentro de la camioneta también había un pequeño de 2 años que resultó herido con algunos raspones por los cristales rotos. De acuerdo con las autoridades, la agresión se investiga como presunto ajuste de cuentas. Estas balaceras suceden a 2 semanas de lo ocurrido en la plaza comercial Andares, donde hasta el momento hay 2 personas detenidas, entre ellas César Augusto N., alias El Gafe. Es identificado como presunto líder regional del cártel Jalisco Nueva Generación en Tlajomulco de Zúñiga, El Salto. Además, es uno de los principales generadores de violencia en la zona metropolitana de Guadalajara. Bajo su control estaban células de narcomenudistas, así como halcones y sicarios. Además de la balacera en el centro comercial, al Gafe se le vincula con delitos como homicidios y secuestro. Bueno, algo está pasando ahí en Zapopan, algo relacionado con los propios grupos criminales, porque después, a partir de este tiroteo ahí en la zona de Andares, se han reproducido los enfrentamientos, los ajustes de cuentas, las ejecuciones y muy probablemente, como ya se venía perfilando en otros lugares, son conflictos internos del propio cártel Jalisco Nueva Generación. Como le decíamos, es un cártel muy heterogéneo, el cártel Jalisco. Ha habido ya enfrentamientos en Colima, hay enfrentamientos internos en Michoacán, ha habido divisiones también en Guanajuato y aparentemente, eso es lo que dicen, aparentemente también se reproducen ahora en esa zona de Zapopan, ahí junto a estos municipios conurbados a la ciudad de Guadalajara. Hay que ponerle mucha atención porque es un tema particularmente delicado. ¿Por qué? Porque es una de las principales zonas urbanas del país. Hay que ponerle un nombre, un rostro. Y que vienen todas las demandas internacionales. Una ciudad tan complicada como es la Ciudad de México. Ya llegamos a Aguililla, esta ciudad, la entrada a la Tierra Caliente. Si bien no ha habido demasiada información oficial de ninguno de los 3 países, ha habido muchas repercusiones en la plática sostenida el día de ayer entre el presidente López Obrador y su homólogo estadounidense Joe Biden. Lo más importante es la confirmación de que López Obrador, Biden y el primer ministro canadiense Justin Trudeau sí se reunirán en México en diciembre del próximo año. Aún no hay fecha ni lugar confirmados. Para la Casa Blanca, en la conversación telefónica de este martes entre los presidentes Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden, se abordó la cooperación migratoria, seguridad y economía. La escueta reseña menciona que el mandatario mexicano y el estadounidense se concentraron en abordar los esfuerzos para humanizar y organizar el flujo de migración indocumentada. En cuanto a la cooperación en seguridad, se habló de los esfuerzos para combatir el tráfico de fentanilo y de las nuevas herramientas bajo el Acta Bipartidista de Comunidades Seguras para procesar a traficantes de armas. Además, reafirmaron su compromiso con la cooperación económica de América del Norte. El informe de Washington no hace mención a la visita del mandatario estadounidense a territorio mexicano, ni de las consultas energéticas por los desacuerdos en materia de energía bajo el TEMEC. Esta mañana el presidente López Obrador habló sobre la conversación con Biden. Hablamos también de seguridad, del tema del fentanilo,
se trató el tema de las armas y confirmó que va a visitar México. No se definió la fecha ni los días. Al ser cuestionado sobre la posición del gobierno estadounidense para llevar a México ante un panel para reclamar la aplicación de una política energética que podría resultar violatoria del TEMEC, el presidente López Obrador reconoció que las tensiones bilaterales se mantienen y reiteró que su gobierno no está dispuesto a negociar la soberanía energética. Para el canciller Marcelo Ebrard, el tono y naturaleza de la conversación da cuenta de la cercanía de ambos presidentes y del buen momento de la relación bilateral. Bueno, el buen momento de la relación bilateral habrá que confirmarlo con hechos, no con dichos, pero bueno, tienen la necesidad México y Estados Unidos, México, Estados Unidos y Canadá de mantener una buena relación. ¿Por qué? Porque la interdependencia, más allá de los gobiernos, es muy estrecha. Los intereses económicos, sociales, culturales son muy amplios. La cantidad de mexicanos que viven en Estados Unidos es de millones de personas. Las inversiones de Estados Unidos en México son millonarias también. El comercio es enorme, estamos hablando de 500,000 millones de dólares. Hay una cantidad enorme de interrelaciones entre México y Estados Unidos. Les guste o no les guste a los gobiernos, esa relación tiene que ser por lo menos cordial. Pero eso no quiere decir que la relación esté exenta de problemas. Al contrario, tiene problemas graves, problemas delicados que deben ser atendidos desde esa perspectiva. Esta tarde se llevó a cabo la comparecencia ante el Senado de la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez. Estuvo acompañada de los titulares de la Secretaría de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, y de la Marina, el almirante José Rafael Ojeda. Rosa Isela aseguró que los delitos en el país van a la baja y defendió el papel de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Fue una comparecencia muy atropellada, con durísimos enfrentamientos, con discursos de unos y otros muy duros, y me parece que termina siendo una comparecencia que agrega muy poco a lo que ya sabíamos, pero también daña mucho la imagen de las Fuerzas Armadas, daña mucho la imagen, la relación del Congreso con las Fuerzas Armadas y con las áreas de seguridad, donde hay una dureza terrible en muchas intervenciones de unos y de otros, del oficialismo y de la oposición, que muy poco abonan algo que tendría que ser un objetivo común. La seguridad pública no puede ser un tema partidario, tiene que ser un tema de Estado, demanda una estrategia de Estado, demanda que las fuerzas políticas, no digo que tengan una opinión única, eso es imposible, pero sí un sentido común hacia dónde dirigir esta lucha que nos cuesta al país unos 2.500 muertos cada mes, donde tenemos 120,000 desaparecidos, 30,000 en lo que va de esta administración, donde tenemos ciudades como Fresnillo o Irapuato o Zacatecas o la alcaldía de Naucalpan, donde más del 90% de la población dice que se siente insegura. Ese es el verdadero desafío, no los términos del debate que se dieron hoy ahí en la Cámara de Senadores.
Bueno, y una decisión que es desconcertante es la negativa de Morena en la Cámara de Diputados a permitir una intervención del presidente Zelensky de Ucrania en ese recinto legislativo. México, a pesar de los coqueteos que ha tenido con Rusia, ha votado en la ONU a favor de la condena al régimen de Vladimir Putin por sus intentos de anexión de las provincias del este de Ucrania. En coherencia con ello, bueno, habría que permitir la intervención del presidente ucraniano, que evidentemente es la parte agredida en este conflicto. Pero en Morena muchos todavía ven con simpatía a Putin. Es más, hay muchos de ese partido que trabajan para Putin y trabajan para medios rusos. Más cosas extrañas en el Congreso. Ayer se entregó la medalla Belisario Domínguez, la 2020, que no se entregó en su oportunidad y que tuvo una postergación de prácticamente 2 años. Había sido otorgada al personal médico que se jugó literalmente la vida durante la pandemia. El gobierno federal quería que la recibiera nada más y nada menos que el subsecretario López-Gatell, el mismo que dejó en la indefensión en muchas ocasiones a esos médicos y enfermeras, y el responsable directo también de la pésima gestión seguida con la pandemia, que nos ha costado unas 600.000 muertes. Finalmente, casi 2 años después, decidieron entregarla, pero escuche usted, al presidente municipal de Comitán. ¿Por qué? Porque ahí está la Casa Museo de Belisario Domínguez. Es una falta de respeto, insistimos, para los miles de médicos y enfermeras que fueron el primer frente de batalla durante la pandemia y que en muchas ocasiones, ofrecieron en ello su vida. Y la Fiscalía de Delitos Electorales finalmente ha citado a Pío López Obrador en el tema de la entrega de dinero en efectivo. El fiscal Ortiz Pinchetti lo citó a comparecer porque el propio Pío declaró a los medios que este dinero, estas imágenes, recibiendo los sobres, habían sido aportaciones en efectivo para apoyar al movimiento con el tema de gastos menores, para que, dice, pudiéramos movilizar y organizar a la gente que quería un cambio verdadero en el país. Así lo dijo Pío López Obrador, lo que configuraría un delito electoral. Y para completarla de amolar, diríamos, Pío también pidió en la comparecencia de su hermano, el presidente de la República, ni cómo defenderlo. Y hoy se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, un padecimiento que afecta a miles de mujeres en nuestro país y es una de las principales causas de muerte, y que con atención oportuna, si se detecta a tiempo, se puede controlar. En medio de la pandemia por COVID-19, esta mujer de 38 años descubrió un bulto en su seno izquierdo. Me detecté bañándome una bolita. Afortunadamente yo tengo el hábito de la autoexploración y fue así como me la detecté. Aunque en un principio le dijeron que no era maligno, ella buscó una segunda opinión cuando el tumor empezó a crecer. Tengo una cirugía conservadora de mama y el tratamiento que estoy recibiendo, que he recibido actualmente, consta de 8 quimioterapias. La peor parte ya pasó. Sin embargo, el riesgo de desarrollar nuevamente la enfermedad está latente. Por eso, esta ama de casa no deja de autoexplorarse una vez al mes, pero ahora lo hace con ayuda del recetario de vida, una iniciativa que tiene el aval de una fundación que lucha contra el cáncer de mama. Para informar de manera más lúdica, más amigable. Estamos comparando la autoexploración con algo que hacemos diario y que muchos hacemos de una manera pues es gozoso, o tocar una fruta para saber cómo está. La guía ayudará a las mujeres a visualizar sus senos como si fueran limones para conocer la anatomía de las mamas, naranjas para revisar su textura y tamaño, y toronjas para explicar la manera correcta de hacer la revisión mensual. Se divide, ¿no?, como en gajitos y sepas cómo ir tocando la mama. Entonces, con este recetario para mí va a ser mucho más fácil. Si se detecta
la lesión o el tumor en etapas muy, muy tempranas, la mayoría de esos casos muy tempranos tienen hasta un 95% de probabilidades de ser curables. El recetario busca llegar a las mujeres más jóvenes. Por eso, se puede descargar de manera gratuita en el link que tiene en pantalla. La misión es lograr diagnósticos oportunos, porque según el INEGI en el 2020, 7,821 mexicanas perdieron la batalla contra esta enfermedad. Que se autoexploren, que no tengan miedo de tocar sus senos, porque nos puede salvar la vida. Bueno, y como bien dice el reportaje, es importantísimo la autoexploración, las mujeres que tienen parejas, que las parejas también las ayuden, porque si se detecta a tiempo cualquier problema de cáncer de mama, como bien decía el reportaje, 95% de los casos se pueden resolver satisfactoriamente. Es muy importante, sobre todo, también realizarse una mamografía cada año. Se pueden hacer incluso gratuitas en los centros de salud y bueno, es mucho más importante prevenir. Siempre hay que estarnos autoexplorando y sobre todo aprendiendo a conocer nuestro cuerpo, que es tan importante y bueno, que es lo más valioso que tenemos. ¿Por qué? Porque si se detecta tardíamente esta enfermedad, sin lugar a dudas puede ser mortal. Lo invitamos a que se una a nuestras redes sociales. Puede consultar los contenidos de Todo Personal en nuestro canal de ADN aquí en YouTube. Es muy fácil, escanea el símbolo QR aquí que aparece en pantalla y lo lleva directo a todos los reportajes y más que tenemos de Todo Personal especiales para usted. Muchísimas gracias por habernos acompañado y bueno, nos vemos mañana aquí en Todo Personal. Bonita noche, Jorge. Bonita noche, Viviana. Muchísimas gracias por acompañarnos. Un recordatorio también. Cáncer de mama no es solamente de las mujeres, no lo sufren solamente las mujeres, también lo sufren los hombres. Si usted, caballero, encuentra una bolita, algo que le resulte extraño, también hágase ver. Hay muchos hombres que piensan que eso es una enfermedad que solamente pueden tener las mujeres y no es así. Recuérdelo. Ya nos vamos, ya nos despedimos. Muchísimas gracias por acompañarnos y recuerde, en el poder y en la política todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.